Desde varias décadas antes, Portugal se había hecho a la mar. Sus exploraciones se dirigieron mayormente hacia la costa occidental del África, con la esperanza de rodear ese continente y llegar así a las Indias. Según esa empresa fue avanzando, los portugueses solicitaron la aprobación pontificia. Su propósito era principalmente comerciar, y por tanto el Papa les concedió el monopolio de la navegación hacia las Indias rodeando el África. Poco después, en 1456, se les concedió también la jurisdicción espiritual sobre los territorios descubiertos, incluyendo toda la costa africana, hasta los indios. En las 4 décadas siguientes, siempre con la esperanza de llegar al límite sur del continente, los portugueses continuaron explorando las costas de Guinea y del Congo, hasta que por fin llegaron al Cabo de Buena Esperanza. Los primeros intentos de convertir a los africanos y de establecer colonias en esas costas le fueron dando forma concreta a lo que en aquellas bulas no era sino general. De ese modo, los antecedentes portugueses sirvieron para darles mayor precisión a las bulas que los españoles solicitaron más tarde. Mientras tanto, Castilla se había dedicado a una empresa de conquista que nunca parece haber ocupado toda su atención, pero que después resultó ser una especie de ensayo para la conquista de América. Se trata de la toma y colonización de las Canarias. Desde el siglo XIV, los genoveses se habían interesado en esas islas que a partir de entonces fueron objeto de varias empresas militares, pero sobre todo del pillaje. A la postre, tras una serie de variadas circunstancias, las Canarias quedaron bajo la jurisdicción de Castilla, reconocida por Portugal, el único otro contendiente serio, en 1479. La empresa de colonización de Canarias fue entonces un microcosmos de lo que sería la de América. Allí también llegaron los aventureros en busca de oro y gloria, allí fueron también los misioneros que repetidamente tuvieron que oponerse a los desmanes de los colonizadores, y según hemos dicho, fue sobre esa isla y sobre el reino de Granada que primero obtuvieron los reyes católicos el derecho de patronato sobre la iglesia. Fue a base de todo esto que tanto los cristianos ibéricos como los papas se plantearon las cuestiones relativas al Nuevo Mundo. La conquista, colonización y evangelización de América les parecían ser una extensión de las empresas de Canarias y Granada, y las bulas y demás documentos expedidos en esas ocasiones anteriores fueron los modelos que se emplearon en las nuevas circunstancias. El descubrimiento de América planteaba varios problemas. Ante todo, era necesario legitimar los derechos de exploración, comercio, conquista y colonización. En la mentalidad de la época, todo esto iba estrechamente unido a la tarea evangelizadora. Luego, una de las principales preocupaciones de los reyes católicos, tan pronto como el sueño colombino empezó a tornarse realidad, fue obtener las bulas necesarias para continuar lo emprendido. Esto no era tarea demasiado difícil, pues a la sazón reinaba en Roma el papa de triste memoria Alejandro VI, de origen aragonés, que se mostraba harto dispuesto a satisfacer los deseos de Fernando, particularmente en cuestiones tan lejanas como las tierras recién descubiertas. Por tanto, en una serie de bulas expedidas en 1493, Alejandro VI les concedió a los reyes católicos los mismos derechos que antes otros papas les habían dado a los reyes de Portugal. De ese modo, desde el punto de vista pontificio, el mundo no cristiano quedó dividido en dos grandes esferas de influencia, una portuguesa y otra española. Además, recordando siempre que había cristianos en lugares como la India y Etiopía, de los cuales se tenía solamente noticias vagas, estas bulas aclaraban que la autoridad política y religiosa que se les concedía a la corona española se limitaba a aquellos territorios que no pertenecieran ya a algún príncipe cristiano. En 1508, Fernando el Católico obtuvo de Julio II la concesión del patronato real sobre la Iglesia en todos los territorios descubiertos y conquistados o por descubrir y conquistar en América. El rey,
como patrono y fundador de las iglesias en Indias, tenía entonces una serie de derechos y responsabilidades, entre los que se contaba el derecho de presentación, de que hemos tratado anteriormente al hablar del patronato real sobre Granada y Canarias. Aunque en aquella bula no se hablaba del modo en que se manejarían las finanzas de la naciente iglesia, 2 años más tarde el rey obtuvo otra bula en la que se le otorgaban, con algunas excepciones, todos los diezmos de las iglesias en Indias. De ese modo, la iglesia americana quedó completa y directamente vinculada en sus finanzas y en su episcopado a la corona española, que recibía casi todos sus ingresos y se ocupaba de sus gastos, y que además tenía un derecho de presentación que casi equivalía al derecho de nombrar obispos y demás prelados para los cargos vacantes en ultramar. Poco a poco se le fueron añadiendo a este patrono real otros derechos, hasta el punto en que la Iglesia americana llegó a tener casi ningún contacto directo con la Santa Sede y se volvió una Iglesia nacional española que, sin romper en modo alguno con Roma y al mismo tiempo que le juraba absoluta obediencia, servía en realidad los intereses de la corona española. Todo esto se entiende si recordamos que los reyes católicos y sus sucesores inmediatos se contaban entre los más poderosos monarcas de Europa, que por diversas razones los papas se inclinaban a acceder a sus peticiones y que en todo caso quienes en esa época ocupaban el trono papal eran los papas renacentistas, que hemos estudiado en otra sección de esta historia. Durante los primeros años de la conquista, cuando los tesoros de los aztecas y de los incas no eran más que rumores lejanos, la empresa misionera americana se presentaba como una tarea onerosa que los papas renacentistas no estaban dispuestos a tomar sobre sus hombros y sí a entregársela a los soberanos de España. En todo caso, esta serie de bulas papales tuvo 2 funciones. La primera fue legitimar la conquista a base de las teorías del poder temporal de los papas que se habían desarrollado durante la Edad Media. Había quienes sostenían que el sumo pontífice tenía autoridad temporal sobre todo el orbe y que por tanto podía concederles las tierras de los paganos a los reyes cristianos. Esa teoría, interpretada de diversos modos, se hallaba tras las bulas que les concedían a los portugueses y españoles los derechos de exploración, comercio, conquista y explotación. Pero, puesto que tales teorías extremas del poder pontificio nunca habían sido aceptadas por todos, durante la conquista hubo quienes expresaron dudas acerca de la validez de tales concesiones papales. Otros, sacudidos por sus propias experiencias en Indias, donde habían sido testigos y algunos hasta participado del maltrato a los indios, alzaron también la voz de protesta. Aunque a la postre la empresa continuó el camino trazado por intereses económicos y políticos, no es posible narrar la historia del cristianismo en América sin decir algo acerca de quienes tan denodadamente lucharon en pro de una mayor obediencia a los dictados del Evangelio. Bueno, y hasta aquí llegamos en esta primera parte de la justificación de esta empresa de conquistas. Hoy vimos cómo, tras el descubrimiento de América, la Iglesia y la corona española buscaron una base teológica y legal para su dominio sobre las nuevas tierras. Las bulas papales y la noción del patronato regio otorgaron a los reyes de España y Portugal no solo el control político, sino también la autoridad eclesiástica sobre los territorios conquistados. Se trataba de una empresa en la que política, religión y poder se entrelazaban bajo la supuesta causa de la evangelización. Sin embargo, como cristianos, debemos mirar estos hechos con discernimiento bíblico. La verdadera expansión del reino de Dios no depende del poder de reyes ni de bulas, sino del anuncio fiel del Evangelio de Jesucristo. No es mediante la espada, sino por la predicación del arrepentimiento y la fe en Cristo que el reino avanza. Por eso quiero recordarte hoy que no hay otra justificación que valga delante de Dios, sino la que viene por gracia mediante la fe en Jesucristo. No por obras, no por méritos humanos ni por conquistas terrenales. El verdadero rey no impone su dominio por la fuerza, sino que llama con poder eficaz a pecadores como yo y como ustedes, al arrepentimiento y confiar únicamente
en su sacrificio en la cruz. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando en este capítulo crucial de la historia del cristianismo en las Américas. Hasta pronto.